Bon dia, moltes gràcies, Ricard. Gracias a la asociación por poder estar aquí. Me gustaría compartir con todos vosotros esta mañana algunas de las cosas que hemos aprendido durante todos estos años trabajando con compañías distintas, en países distintos, con culturas distintas, pero con un mismo ánimo, que es el de intentar crear valor desde la innovación. Para cualquiera de nosotros, ocupe la posición que ocupe en la empresa, nos es muy difícil intentar hacer nada si no sabemos dónde vamos. Y a veces saber dónde vamos tampoco es tan fácil, ¿no? Si no tenemos esto que tradicionalmente llamamos visión, este escenario de futuro, nos cuesta mucho organizarnos. Nos cuesta mucho. Durante el siglo XX, y con una de las tecnologías sociales que más resultados ha dado, hicimos básicamente el despliegue de la visión, el despliegue de la estrategia a través de la planificación. Llega un momento, a finales del siglo XX, que se nos acelera tanto la historia alrededor nuestro que cada vez vamos haciendo la planificación más a corto. Teníamos un ejercicio bastante claro, quiere decir, oiga, ¿dónde estamos? Estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? DAFO. ¿Dónde queremos ir? No, queremos ir aquí. ¿Cómo vamos? Unas estrategias, las concretamos en acciones, prioridades, recursos, objetivos. ¿Qué sucede? Que en este cambio acelerado a nuestro alrededor, ¿podemos continuar planificando? Sí, en aquello que tú estás convencido que tu organización va a cambiar, va a tener la misma capacidad de cambio que el cambio que va a haber en tu entorno. En todas aquellas cosas que, por tecnologías que emergen, por cambios que se dan en nuestros clientes, en nuestros consumidores y que no piden permiso para cambiar. Para todo esto, que es un cambio muy acelerado, la planificación nos cuesta. ¿Por qué? Porque llegamos tarde. Y además la planificación es un magnífico ejercicio para ejecutar. Pero cuando estás en estos cambios, tú lo que necesitas es explorar. De aquí que la innovación haya tenido el auge que ha tenido en los últimos años. Para nada es nueva. Para nada es nueva. Pero sí que ha tenido, digamos, esta moda, esta posición, digamos, en los últimos años fruto de todo esto. En los próximos tiempos, ¿todo esto se va a frenar? No, todo esto no se va a frenar. Es más, seguramente nos vamos a encontrar en una situación muy similar a la situación que vimos en los 90. Si os acordáis, en los 90 pasaron 2 o 3 cosas juntas. Si queréis, la forma fácil de resumirlo es Internet. No solo cambió la vida de nuestras empresas, nos cambió nuestra vida. Nos cambió una cosa que es muy, muy seria, que es la forma como nos relacionamos y la forma como nos relacionamos en las comunidades más pequeñas que tenemos en nuestra familia. A nivel de empresa cambió, informatizamos muchos procesos, cambiamos muchas cosas. También nuestro relacional. Creo que en los próximos años va a haber un conjunto de cambios que van a tener un impacto similar. Pero me parece que va a haber una diferencia. El cambio de los 80 y de los 90 creo que impactó poco en el management. Y el cambio que vamos a vivir ahora creo que va a impactar de lleno en el management. Hemos hecho innovación en muchas cosas, pero muy poca en management. Y creo que en los próximos años esto es lo que va a venir. En parte por todo esto que se llama la industria 4.0, este nuevo paradigma en el que nos vamos a mover, vamos a sensorizar toda la realidad. Nosotros estamos acostumbrados a un tipo, digamos, de Internet de las personas, en las que básicamente, digamos, conectamos personas e intangibles. No, ¿qué es lo que va a suceder? No, vamos, todo va a estar conectado. Las cosas, no sé si va a haber una especie de WhatsApp de las cosas, pero las cosas, digamos, van a interconectarse con ellas, van a generar, digamos, dinámicas. Va a generar esto un volumen extraordinario de datos. Ya tenemos ahora, digamos, una sobrecapacidad de información. Pero todo esto va a generar
volúmenes extraordinarios de datos. Vamos a necesitar herramientas nuevas. El Big Data, de hecho, no va a ser solamente la capacidad de explorar volúmenes muy grandes de datos, va a ser sobre todo la capacidad de poder trabajar operativamente con datos de familias muy distintas y de procedencias muy distintas, pero vamos a tener un entorno de tal dimensión que aquellos que lo sepan aprovechar, evidentemente van a sacar un buen provecho. Pero para sacar un buen provecho de esto, si lo hacemos como lo hemos hecho tradicionalmente, lo único que haremos es un sprint hacia la parálisis por análisis. Nada más. Vamos a tener que inventar, un poco es lo que os quería hablar hoy, vamos a entender que generar un nuevo management en este entorno. Seguramente en este nuevo management aparecerán herramientas como ahora son, yo qué sé, el Excel. Acordaros del Excel. Yo me acuerdo cuando empezó todo esto y los primeros programas de contabilidad, que había gente del mundo de la contabilidad que decía, bueno, oye, es que esto es muy serio, es que esto, oye... Y hoy pensamos, ostras, ¿cómo se podría gestionar una organización sin todo esto? Pues ahora van a nacer herramientas que dentro de 15 años diremos, oye, ¿y cómo lo hacíamos antes que esto? Y estas herramientas van a ser seguramente herramientas que tendrán mucho que ver con el Big Data y sobre todo con la inteligencia artificial. Vamos a acostumbrarnos de un modo natural, sense cap drama. Sense cap drama. Vamos a acostumbrarnos de un modo natural a tener máquinas inteligentes y nos esforzaremos por ser más inteligentes gracias a estas máquinas inteligentes. Para nada, digamos, historias de que estas máquinas nos van a controlar. No. Pero vamos a tener muchas oportunidades. A lo mejor nos interrelacionamos con ellas con la voz y tener, bueno, estamos en la prehistoria de todo esto. Estamos en la prehistoria es el Siri, ¿no? Esto que tenemos ahora en nuestro iPhone. Este último día de Navidad en casa, digamos, estaba con mi sobrino preferido y me hizo una pregunta de estas trascendentales. Es, tiet, ¿cuándo juga el Barça? Bien, entonces, yo pensé, ostras, me voy a ver a la web del Barça, a ver cuándo juega el Barça, pero llegué tarde. Porque él, con el iPad que el tío había traído a su padre, apretó 2 veces y preguntó, en un castellano perfectamente indefinible, ¿cuándo juega el Barça? Y, digamos, Siri contestó, sábado 7:30. Yo todavía no había llegado. Pero imaginad que esto, en vez de hacerlo así, nosotros le preguntamos a una especie de Siri, oye, para entrar, digamos, en este país, digamos, dime las previsiones de esto, dime la caracterización demográfica de esta zona, dime cuáles son las previsiones de crecimiento, dime en esta industria. Con una diferencia, que no es menor. Nosotros estamos acostumbrados a gestionar desde el histórico. Todas las series que nos han precedido. El Big Data nos va a permitir, y estas herramientas de inteligencia artificial, nos van a permitir otra cosa. Y es gestionar on real time, en directo, mientras las cosas están pasando. Es decir, construiremos la oferta en la isla diagonal mientras la gente vaya entrando a la diagonal. Y esto es distinto. Y estas cosas son distintas. Cierto, tendremos un impacto grande de la robótica que acompañará todo esto. No necesariamente serán humanoides. Hace poco tiempo, digamos, un par de semanas, he estado reunido con algunas de las principales cadenas hoteleras en Canarias y estábamos pensando en una solución, digamos, de un robot que pudiera hacer check-ins, digamos, de centenares de gente en muy pocos minutos. Porque es uno de los elementos, digamos, que ellos tienen de mejora clara. Pero no estábamos imaginando, digamos, unos humanoides, digamos, con una sonrisa artificial detrás de un mostrador. No, estamos imaginando una especie de cajeros automáticos en los que tú puedes hacer el check-in, pero con 2 variables. Uno, hablaban 25 lenguas correctamente, por tanto, la relación era por voz, y 2, tenían 5.000 variables, digamos, de preguntas. Bien. Por tanto, esto generará impacto, digamos, en la ocupación, por descontado. ¿Vamos solamente a robotizar aquella ocupación, digamos, de gestos manuales muy automatizables? No. Habrá una capacidad intelectual detrás.
Esto va a ser, digamos, sabéis que el último foro de Davos se destinó a esto. Esto va a ser, digamos, tan dramático como dicen de que de aquí al año 20, que es demà passat, este estudio de la Universidad de Oxford que dice, oiga, de aquí al año 20 los países de la OCDE van a perder 7 millones de puestos de trabajo por la robotización, van a ganar 2, por tanto, menos 5. No ho sap ningú. Mira, no me gustan, digamos, estas dramatizaciones, digamos, tan grandes. No lo sé. Estamos haciendo un trabajo ahora con la industria del automóvil y es evidente que todo esto en industrias de este tipo está creciendo de una forma extraordinaria. Va a tener impacto, mucho. Esto va a generar, digamos, nuevas relaciones. Sí, vamos a tener que aprender a relacionarnos de un modo distinto con las máquinas. Va a ser, digamos, un mundo, digamos, distinto al que nos vamos a acostumbrar. No va a ser ningún drama, pero los cambios van a ser grandes. Estamos trabajando, tenemos la suerte de poder colaborar con yo creo, de los principales proyectos que en estos momentos tiene, digamos, Europa en el mundo de la industria 4.0 y que lo tenemos aquí al lado, en Sant Cugat. Estamos colaborando con la gente de HP que lleva el grupo de 3D Printing. Esto va a ser otra historia. Aquí a lo mejor incluso somos capaces de ganar un poco de ocupación. La capacidad de producir en digital, la capacidad de producir series cortas y no solamente... No, mirad, si esto de la impresión 3D tiene que consistir, digamos, en imprimir esto, esto siempre será más competitivo imprimirlo, digamos, en un formato de masivo. No, si se trata de series cortas y de cosas cada vez más complejas, sí, sobre todo, digamos, tendremos un reto muy grande, y es que nosotros, nuestras empresas, nuestras universidades, empecemos a pensar, digamos, en todas las posibilidades del 3D. Siempre hemos pensado en 2D, vamos a cambiar y vamos a pensar en 3D. Van a haber muchos cambios, oye. Por tanto, en innovación no vamos a parar, no vamos a tener esta necesidad. En términos personales, en los 90 nos cambió la comunicación. Yo creo que lo que va a pasar en los próximos años va a ser que el cambio que vamos a notar más a nivel personal va a ser en la salud, en la forma como gestionamos nuestra salud. Para hacerlo muy corto, el día, digamos, que todo el mundo de la secuenciación del genoma llegue a la consulta del médico, todo esto cambia el paradigma. Evidentemente a los médicos habrá quien les tenga que traducir y ayudar en todo esto, pero todo eso cambia el paradigma, vamos a un tipo de medicina mucho más personalizada, la capacidad de regeneración genética puede, digamos, hacer que órganos que quedaban muy dañados y con los que la gente tenía pocos años de vida puedan, digamos, volver, digamos, a tener sus funcionalidades plenas. Y todo esto va a cambiar, los sistemas todo esto va a cambiar. Vamos a tener, digamos, un tipo de salud extraordinariamente más eficaz y extraordinariamente más cara. Vamos a vivir muchos más años. Estuve en el MIT, digamos, en un encuentro internacional sobre retos del futuro y gente muy, muy sabia en el mundo gente muy importante del mundo de la salud decía, no, oye, los que nacen ahora van a vivir 100 años. Y dentro de poco los que nacen, los más pesimistas, dicen que los que van a nacer dentro de 10 o 15 años van a vivir 120 años. ¿Os imagináis 120 años? A los 70 años, un pimpollo, ¿eh? Si no es así, ya me diréis, esto va a ser muy largo, ¿eh? Va a haber un gap, digamos, entre tanto, va a haber un gap, digamos, en el que hasta que no consiga la medicina, digamos, superar todos los enormes problemas que esto va a tener en problemas de neurodegenerativos, pues vamos a tener enormes pandemias de Alzheimer y de situaciones de este tipo. Esto va a cambiar nuestra vida, también nuestros entornos familiares, muchos más cambios. La nanotecnología, el gran reto de la sostenibilidad, esto va a ser, digamos, es el gran reto de la humanidad. No viviremos 120 años si no arreglamos esto. Va a ser el gran reto de la humanidad. Vamos a ver cosas bastante, digamos, o sea, empresas que han contribuido enormemente a deteriorar el planeta van a ser a la vez empresas que van a hacer grandes negocios arreglando el planeta. Pero la vida es así. Vamos a tener, digamos, elementos que nos van a cambiar las relaciones en nuestro entorno personal y en el entorno empresarial. Skype está evolucionando muy, muy bien, digamos, la traducción automática y sincrónica de lenguas. Primero el inglés, después el castellano, después otras grandes lenguas del mundo, con un reto. Y es que la dilación, digamos, en la traducción
que la vamos a escuchar por móvil, es decir, tú vas con móvil, digamos, y hablarás, digamos, con un japonés, tú en catalán o en castellano, y él te contestará en japonés y tú lo escucharás en catalán o en castellano. La dilación es de 2 segundos. Oye, yo conozco gente que habla más despacio. Si esto va a ser un cambio muy grande, vamos a generar, bueno, va a pasar esto del SOLOMO, que es esta capacidad, SOLOMO quiere decir Social Local Mobile, esta capacidad, digamos, de generar, porque todo es localizable, geolocalizable, todo lo hacemos a través del móvil y, por tanto, es relativamente fácil que las soluciones de Big Data e inteligencia artificial nos permitan crear, digamos, ofertas mientras entramos en un sitio. Evidentemente, todo esto va a tener condiciones muy serias de ciberseguridad. La ciberseguridad va a ser la infraestructura. La ciberseguridad va a ser la infraestructura. Va a ser más importante que cerrar las puertas de nuestras empresas cuando nos vamos por la noche. Mucho más importante. Mucho más importante. Y no sabemos quién va a ser. No sabemos quién va a ser. Pero la empresa más importante del mundo, o una de las más importantes del mundo, que van a crecer en los próximos años, va a ser la empresa que gestione nuestra privacidad. Y la privacidad de nuestras organizaciones. Los cambios no van a parar. Me gustaría que os fijarais en esta gráfica. Es una gráfica sobre las unicorns. Los unicorns son las startups que en poco tiempo consiguen que alguien, varios seguramente, les pongan hasta $1.000 millones. Es bastante fort, porque algunas de estas startups consiguen $1.000 millones sin haber vendido nada. Y algunas de ellas tampoco te dicen cuándo lo van a vender, pero en esto está el secreto, ¿no? Supongo. Fijaros. Desde enero del 2014, si no lo es, se parece mucho a una burbuja. Es impresionante. Es impresionante. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hay mucho dinero, que no solamente de los fondos de inversiones, de la gente del capital riesgo, sino mucho dinero corporativo, que no va a innovar a las propias empresas, sino que va a innovar a este tipo de empresas nuevas. Si además veis el mapa de esto, veis que en Europa no anem bé. No anem bé. Nosotros hicimos en el año 2000 una estrategia de Lisboa en la que teníamos que atrapar a Estados Unidos y no nos ha salido bien esto. Mirad, lo de la tercera revolución industrial, si queréis que se llame así, a la parte de Internet, la digitalización de los 80 y de los 90, no nos ha salido bien. En Europa nos ha salido muy mal. Ahora tenemos otra oportunidad, que es la industria 4.0, la revolución 4.0, lo que queráis. Si no conseguimos en esta revolución 4.0 tener un papel radicalmente distinto, nosotros no podremos de ningún modo mantener nuestro estado de bienestar, de ningún modo. Con más pensiones, con una salud mucho más cara y con la jobless society, con mucha menos ocupación, los números no surtan. Por tanto, vamos a tener cambios. Veis, digamos, básicamente esto pasa en California, cada vez pasa más también en la costa este. Evidentemente, pues en India y en China, especialmente en China en estos momentos, las dimensiones son de tal nivel, digamos, que hay estos espacios. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Y por qué nos cuesta tanto que las empresas establecidas innoven? ¿Por qué? Mirad, nosotros llevamos desde el 2006 trabajando solo con empresas, básicamente con empresas. En Boston trabajamos más con universidades, en Santiago de Chile trabajamos más con administraciones, pero aquí básicamente con empresas, intentando, digamos, generar estas dinámicas de innovación. Y nos cuesta salir de la innovación incremental, es decir, de lo que era primo hermano de la mejora continua de la calidad. Nos cuesta generar innovaciones radicales, es decir, cosas realmente nuevas que tengan un impacto grande en nuestros clientes y en nuestro volumen de negocio. Y nos cuesta, digamos, también el mundo este de la disrupción al que después me referiré. ¿Qué hemos aprendido durante estos años? Muy rápidamente, trabajando con empresas respecto de la innovación. Algunas cosas tienen directamente que ver con vosotros, muy directamente.
La primera es que esto de la innovación, recordad el triángulo inicial, es otra forma de servir a la estrategia. No solamente se sirve a la estrategia planificando, también se sirve a la estrategia a donde queremos ir desde la innovación. La segunda es que esto no va de tener ideas. No va de tener ideas. Mira, la innovación no va de tener ideas. Mira, el día que tú te levantes y digas, he tenido la idea más brutal del mundo. Piensa que esta misma idea y este mismo día hay 200 en el mundo que han pensado lo mismo que tú. El tema no va por aquí. El tema no va por aquí. El tema es que tú, de estos 200, sea el que intentes llevarlo a cabo. La innovación no es tener ideas, es llevar ideas nuevas o combinaciones de ideas que ya existieran a la práctica y conseguir impacto. Esto es la innovación. Tener ideas, oye, sí, claro que necesitamos ideas y necesitamos muchas. ¿Por qué necesitamos tantas ideas? ¿Por qué empezamos siempre viendo tantas ideas? No, porque nosotros cuando empezamos, digamos, a hacer reuniones y tal, bueno, las primeras ideas que te salen son aquellas que ya tienes, digamos, ya tenías al pub, ya tenías, digamos, ya las tenías. Muchas veces no tienen nada que ver con innovación, pero la gente las tunea y las pone como innovación. Porque lo que quiere es desde hace 10 años que aquello se haga. Y si fuera una reunión de calidad, lo metería igual. Y si fuera de finanzas, también. Venga. Necesitamos muchas ideas, ¿por qué? Necesitamos muchas ideas porque lo importante que es. Lo importante es salir de esta lógica, que es nuestra lógica responsable del mundo del negocio. Somos gente responsable. Sabemos, digamos, lo que hacemos. Si no, no llegaríamos donde hemos llegado. Pero lo que nos sale es tener el mainstream. Y, por tanto, para romper esto necesitamos generar dinámicas más laterales. No es fácil. Gestionar la innovación es gestionar el riesgo. Por tanto, todas las metodologías que intentamos hacer son metodologías que intentan paliar el riesgo, porque innovar tiene gracia, pero, digamos, cargarte la empresa innovando no tiene ninguna. Y, por tanto, lo importante es ser capaz de gestionar esto, ser capaz realmente de saber cuándo hay que abandonar, saber cuándo hay que insistir. No es fácil. Hay que hacerlo con agilidad. Las cosas que nos parecen extraordinariamente sexys en el mes de febrero, si van pasando meses y no pasa casi nada, digamos en el mes de noviembre ya no nos parecen sexys, sino ya es como si lo hubiéramos hecho y no hemos hecho nada. Por tanto, y además que competimos con gente que es muy, muy ágil, luego hablamos de esto. Necesitamos liderazgos. Me ha gustado mucho, Ricardo, la cita que has hecho. Necesitamos liderazgos, ese tipo de liderazgos, digamos, que realmente empoderen a la gente, realmente Pero hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Necesitamos liderazgos innovadores. Oye, hay determinados tipos de riesgo que no se pueden tirar abajo, porque no pasa nada. No pasa nada. Hay gente que tiene que asumir desde el frente de las organizaciones que hay determinadas apuestas que solo se pueden asumir desde arriba. Pueden cocerse desde donde queráis. Pero si lo que intentas es empoderar el riesgo hacia abajo, no pasa nada. Un poco de innovación incremental, nada más. Vamos a vivir en entornos de disrupción. La disrupción es que nos rompen las reglas del mercado. La disrupción es aquello que le pasó a Sony, que acababa de comprar una major de música pagando todo el dinero del mundo y que al cabo de 4 días, apareció un tipo con aquello que se llamaba Napster, que te bajabas 200 virus y una canción, que ponías una película de Caperucita Roja y no era Caperucita Roja. Todo esto, digamos, terminó con Sony. Ya no pagamos más CDs. Luego vino lo de iTunes, etcétera, etcétera, pero esto es la disrupción. Entonces, ante esta disrupción, ¿qué puedes hacer? Estar entrenado. Si no estás entrenado, no tienes nada que hacer. Y estamos entrenados muy poco. Muy, muy poco. Hay un elemento clave que hemos aprendido estos años, que hay una diferencia fundamental, porque la innovación, en general, es un negocio un poco raro. La innovación es un negocio en el que fracasas bastantes más veces y cuando aciertas, no solamente tienes que ganar mucho dinero, si puede ser, dando mucho valor a tu cliente, sino que además tienes que pagar todas las veces que te has equivocado. Siempre hay alguien en las empresas que piensa, esto es que los demás no saben, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a innovar sin fracasar nunca. Lo consiguen, sí, haciendo mejora continua. Nada más, pero no generando ningún
Open Innovation, de sentido común. Es puro sentido común. Nosotros empezamos trabajando esto, yo empecé trabajando en Berkeley con el profesor Chesbrook, los temas de Open Innovation. L'amic Jordi Nadal tuvo la amabilidad de editar, digamos, el primer libro de Henry aquí, Innovación Abierta. Es de sentido común que no trabajemos solo con el talento interno de las organizaciones, que combinemos el talento interno con el talento externo. La innovación abierta no es que nadie venga de fuera de compañía y te diga, oye, tú tienes que hacerlo así. No. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú llevas toda la vida haciendo esto. Tú conoces mucho esta historia. Y eres responsable. No, esto va de otra cosa. Esto va de generar dinámicas en las que tú pidas a gente de otros sectores normalmente y con los que además no compites, porque si no, no pasa res, en los que preguntes a ellos cómo han resuelto retos que tú tienes y cómo los han resuelto en su entorno. Y que de este proceso generemos dinámicas de inspiración cruzada que normalmente, os tengo que decir, funciona muy bien. Todos aquellos que habéis tenido la experiencia de mezclar la innovation con el business as usual, con el día a día, por ejemplo, tratando en el comité de dirección los temas de innovación, sabéis que el día a día gana por goleada. Por goleada. Entonces, la innovación hay que gestionarla de un modo en el que, si la metes con la gestión del día a día, son dinámicas distintas. Una es ejecutar y la otra es explorar. Si la pones muy alejada de donde se toman las decisiones estratégicas, acaba siendo una cosa marginal. Tienes que encontrar un punto, cada empresa tiene que encontrar un punto aquí interesante. Si esto va en serio, si vosotros estáis haciendo proyectos de innovación y no pasa nada, no se genera ningún tipo de tensión, es que en lo que estáis innovando no pasa nada. Son innovaciones de si suena la flauta. Pero cuando tú estás innovando en algo que tiene que ver con las cosas de comer, con tu core business, ¿y tanto qué pasa? Porque normalmente los espacios nuevos fuerzan a cerrar cosas antiguas, y cerrar cosas antiguas quiere decir que hay estructuras dedicadas, que hay gente, que hay decisiones que hemos tomado en el pasado, que hay cosas que todavía nos dan un poco de negocio, pero que ya sabemos que no son el futuro, pero no sabemos nunca cuándo es el momento de cerrar y no cerrar. Y esto genera tensión. Y sobre todo genera un tipo de tensión que tiene mucho que ver con vosotros. Y es, ¿a quién dedicas a innovar? Mirad, con una temeridad absoluta, Ricard, ya em perdonarás, por mi parte, en estos años he observado que en las empresas hay como 3 tipos de gente. Vosotros sois mucho más finos en el análisis, pero perdonadme el análisis que voy a hacer. Hay la gente de talento. La gente de talento no es Messi. Si es Messi, ja m'ha acabat. No, la gente de talento son la gente que sostenidamente da resultados por encima de la media. Y esta gente son gente que dentro y fuera de la organización tienen más oportunidades. De hecho, yo siempre, digamos, recomiendo a mis alumnos, y me lo intento aplicarlo a mí mismo, que si en tu vida profesional pasan 2 años y nadie se ha fijado en ti para un proyecto importante dentro o fuera de la casa, te lo tienes que hacer mirar. Hay luego otro gran paquete de gente, que no sé qué porcentaje son, otro gran paquete de gente, que es esta gente que Josep Pla, citando a Montaigne, decía que son gente ondoyante. Son gente que a veces sí y a veces no, pero a veces sí, Son gente que a veces depende del proyecto con el que trabaja, con el equipo con el que trabaja, depende si aquello, digamos, es su pasión, depende de la situación personal, de la situación ondoyante. A veces sí, a veces no, a veces sí. Y luego hay un grupo de gente que nadie sabe exactamente cómo entró en la organización, pero que todo el mundo sabe que nunca se irá. En general, esta gente tiene una característica y es que tiene más tiempo. Y por tanto, la tentación de ofrecer la innovación a los que tienen más tiempo es muy evidente por vuestra parte. Por favor, no lo hagáis. No lo hagáis. No lo hagáis. Esto es serio. La innovación es poner la agenda del presente, en la agenda del presente, la agenda del futuro. Y os lo van a hacer aquella gente que está más enchufada, más comprometida, los que tienen seguramente más trabajo.
Porque además hay un problema en innovación. Y es que sin pasión no pasa nada. Nada importante. Sin pasión no pasa nada importante. Ni en innovación ni en muchas otras cosas. Con lo cual, tenéis que ir con mucho cuidado, porque esto genera tensión. Genera tensión porque los mismos que en las unidades de negocio nos fiamos de ellos para no sé qué, no sé cuánto, son los mismos que os van a pedir. Y esto genera tensión. Luego está el índice de vitalidad, que es otra cuestión muy importante. Mirad, en la innovación, finalmente, en la innovación empresarial hay una pregunta clave. Y lo demás, perdonadme, pero es un poco poesía en movimiento. La pregunta clave es, oiga, en su cuenta de explotación, dígame, por favor, ¿cuáles son el volumen de ingresos y el volumen de beneficios que está asociado a productos y servicios que hace 2 o 3 años no existían y son fruto de un proceso de innovación? Esta es la pregunta. Si no, todo lo demás podemos hacer mucho ruido y tal. Esta es la pregunta. Esto está impactando en nuestra capacidad de reinventarnos, de no solamente reinventarnos, sino crear nuevo valor para los clientes. Y luego está un tema de cultura que me gustaría detenerme un poco más, porque es siempre la parte más complicada. Un señor, que os podéis imaginar no es un gran líder antisistema, el señor Jack Welch, que lideró exitosamente General Electric durante mucho tiempo, dijo que the dumbest idea in the world, la idea más tonta del mundo, era esta de maximizar el valor del accionista. Que normalmente era una idea que iba acompañada con unas dinámicas de compensación a ejecutivos que tenían que dar resultados muy a corto plazo, bien regados con bonus, y que, además, digamos, correspondían normalmente a organizaciones muy burocráticas y jerárquicas. Yo añadiría, y organizaciones en las que las cosas no son exactamente de nadie. Para nosotros es radicalmente distinto hacer consultoría con una organización en las que las cosas sean de alguien o rápidamente te des cuenta de que aquello en realidad no es de nadie. Aquí tenéis la combinación perfecta que especialmente en el mundo financiero nos llevó a la crisis de 2007. Generar, digamos, culturas de equilibrio, en el que los principales stakeholders, es decir, nuestros clientes, nuestros empleados, evidentemente nuestros accionistas, claro que sí, que arriesgan y que tienen todo derecho a tener una recuperación natural, digamos, en beneficios. ¿Cómo no? Y la sociedad. Sin la sociedad, digamos, cada vez haremos menos cosas. Todo esto necesita equilibrio. Las empresas, digamos, que trabajan a corto no innovan. A veces hacen ruido con la innovación, pero no innovan. Hay un giro copernicano, que es el giro que va a hacer cambiar el management. Nosotros venimos de organizaciones que cuando consiguen establecerse y consiguen tener una cuota importante de mercado, son organizaciones que tienen muy estudiados a sus clientes, los segmentan muy bien, son capaces de ofrecerles, digamos, dinámicas de evolución positiva, pero creían controlar el mercado. Creían controlar el mercado. Esto se acabó. Con el móvil en la mano, los clientes tienen más poder, más información. ¿Sabéis cuál es el límite? El tiempo que quieran dedicar. Nada más este. Por tanto, si nosotros no somos el centro, sino que el centro son los clientes, ojo, y para las administraciones el centro son los ciudadanos, quiere decir que nosotros vamos a partir nuestras cadenas de valores sobre las necesidades de los ciudadanos, no sobre lo que nosotros sabemos hacer. Y esto va a generar un tipo de organizaciones completamente distintas. Tú decías de startups, no lo sé, pero completamente distintas, seguro. Y lo vais a tener que gestionar vosotros. I va ser d'un dia per l'altre. Mireu, no, les coses ni siguem dramàtics ni ens posem d'un dia... No seamos dramáticos, porque no digamos que cada día cambia el mundo, no, pero que el mundo va hacia un lugar, por descontado que sí. Y este giro copernicano, nosotros vamos a gestionarlo mal, creo que no, pero vamos a tener cambios profundos. Acordaros esta frase fantástica de Drucker, ¿no? Culture
eats strategy for breakfast. La cultura se come cada día a la hora de desayunar. La estrategia, es decir, hay muchas empresas que lo que hacen exactamente es decir, oiga, tenemos que ir hacia aquí, tenemos que ir hacia aquí, por favor, hacia aquí, hacia aquí. Kodak. Empresa extraordinaria, inventó el futuro, pero fue incapaz de cambiar. Hay una cosa muy complicada, y es que sepamos lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que ir, no quiere decir que vayamos. Aunque nuestros discursos serán apabullantes. Y este es el cambio que vamos a tener que gestionar. La cultura es este intangible. A mí me gusta decir que es esto que hace la gente cuando nadie lo ve. Los hábitos que le salen, digamos, en primera instancia. Pues si en estas organizaciones la gente cuando nadie lo ve, pues tiene un trato con el cliente que es el que tiene que tener, unos respetos internos que es los que hay que tener. Si además piensa que no solamente existe la planificación, sino que también existe la solución para llegar donde queremos llegar, tenemos culturas innovadoras. Y si no, no, por muchos funnels que tengamos. Los funnels muchas veces tranquilizan más la conciencia de los directivos que hacen innovación. Por tanto, tendremos que realmente ver cómo todo esto va adelante. Es un poco para pensar, ¿no? ¿Por qué, digamos, Barnes & Noble, la gran cadena de librerías creada a finales del siglo XIX, ¿por qué Barnes & Noble no vio a tiempo lo de Amazon? Sus competidores principales, Borders, 700 librerías en Estados Unidos, muy parecidas a las Snap de aquí, fantásticas librerías, extraordinarias librerías y músicas, cerraron porque querían hacer la competencia presencial a Amazon. Entonces la gente iba ahí, veía los libros, los hojeaba, escuchaba la música, se iba con las manos en el bolsillo y cuando llegaba a casa lo compraba en Amazon. Claro, como modelo de negocio es el escaparate de Amazon y nada más, es futudísimo. Estos se han salvado. ¿Por qué se ha salvado Barnes & Noble? Por aquello, ¿sabéis aquello que decían los del marketing de location, location, location? Pues por esto, porque tenían espacios muy bien situados en las ciudades y ahora son librerías, no, son cafeterías con algunos libros especialmente infantiles. La vida es cruel, a veces. ¿Sabéis qué está haciendo Amazon, no? Va a haber 300 librerías presenciales. Vinculadas a Internet, lo que queráis. ¿Por qué cuando hablamos del coche eléctrico, en vez de hablar básicamente de Audi, de Ford, de Toyota, por qué hablamos de Tesla? ¿Por qué Tesla tiene, digamos, un volumen de peticiones de este coche, digamos, que todavía no sabemos si irá bien o no, que acaban de presentar? Porque han hecho propuestas sencillas, fáciles. Elon Musk, que parece que es el nuevo Leonardo da Vinci, ¿no? El sucesor de Steve Jobs, ¿no? Pues este tipo, digamos, que te dice cosas muy fáciles. Mira, un coche eléctrico tiene que funcionar como un coche con gasolina, con la misma autonomía que antes, digamos, y cuando vayas a recargar la batería tienes que tardar más o menos razonablemente el tiempo que tardabas en poner gasolina, ya está. Y las prestaciones tienen que ser similares. ¿Por qué ganan la carrera estos que vienen de fuera? ¿Por qué, digamos, todo el mundo sabía? Igual que ahora sabemos que la gran compañía que va a crecer es la de la privacidad. En la segunda mitad de los 90, todo el mundo sabía que había una gran compañía que haría un gran negocio con vídeo en Internet. Y apareció YouTube. Y todas las broadcasts del mundo, todas las grandes compañías, digamos, ABC Broadcast, todas las grandes compañías, Univision, Telecinco, lo que queráis, vieron que esto sería una especie de programita, digamos, para poner allí programas de zapping y no sé qué, y que les haría la compañía. No entendieron que esto no era esto, que esto era la gran red social visual, audiovisual. Es de las pocas que Google compró barato, normalmente compra caro, esta la compró incluso barato. Ahora YouTube vale muchísimo más que cualquiera de las otras. ¿Por qué Motorola? ¿Os acordáis que habíais tenido Motorolas? Eran aquellos pequeñitos que hacían así como una concha que se abría, ¿os acordáis? Luego, por cierto, tuvisteis Nokias. Incluso algunos tuvisteis Blackberries. Y ahora ya estamos en compañías que nunca habían estado en el sector del teléfono, nunca. El iPhone, que es
con mucha diferencia, mira que es cara, con mucha diferencia, lo que da más beneficios a Apple, con mucha diferencia, desde el 2007, 2006-2007. Y Samsung. Y las nuevas startups. ¿Por qué? Oye, los de Christie's, ¿os acordáis? Son estos que aparecen en todas las películas, digamos. Es mucho glamour, es la subasta con glamour. La facturación de Christie's de todo el año no es la de un día de eBay. ¿Por qué? No, pues, mirad, hay una pregunta, digamos, que me persigue desde hace tiempo. En esto de la innovación, ser los más expertos no te garantiza nada. En la ejecución sí, en la exploración no. Porque tú eres muy, muy bueno y puedes ser muy, muy responsable. Pero si no tienes capacidad de mirar lateralmente, viene alguien de fuera que no tiene ni idea y te desmonta el negocio. Te desmonta el negocio. Antes había una serie de compañías que tenían infraestructuras que creían, digamos, que estaban al margen de todo esto. Ahora ya se han empezado a dar cuenta que no hay nadie que esté al margen de todo esto. ¿Por qué las compañías que nos han cambiado la vida en muchas cosas cotidianas, por qué son startups? ¿Por qué el WhatsApp, digamos, no se lo inventó una de las grandes telecos? No, las grandes telecos inventaron una cosa que hicieron muchísimo negocio, consiguieron pagar además aquello de las licencias VTC gracias a esto, que eran los SMS. Pero si queréis ver lo que es una disrupción tecnológica, el WhatsApp, WhatsApp, 57 personas trabajando, bueno, 56 y un catalán. Sí. Y la compraron por 23.000 millones de dólares. El primer día que Zuckerberg estuvo en Barcelona. Fitbit, Waze, una que está aquí, de aquí, he puesto una de aquí, que es Cantox, que está revolucionando el mundo de los intercambios, digamos, de moneda. Dropbox, Spotify, Snapchat, Airbnb. 714 millones de facturación en Barcelona, año 2015. En el 2005 no existía, en el 2011 tampoco. En 4 años ha cambiado el panorama de la industria turística. 4. Mueve más camas en el mundo, muchísimas más que la suma de las principales cadenas. ¿Por qué son startups las que nos cambian esto? ¿Por qué no nacen de las compañías establecidas? ¿Qué nos pasa? Nos pasa que nos movemos además en escenarios de disrupción. Es decir, en muchas organizaciones les está cambiando, digamos, las reglas del juego. GoBank, un banco para millennials en el que solamente puedes incorporarte desde tu cuenta de Facebook y que solamente puedes actuar, digamos, con él a través del móvil. Pero que tiene la consideración bancaria de la FED, con lo cual tiene los mismos derechos y protecciones que cualquier banco. Amazon en su momento, Tesla, los Mock, Get. ¿Sabéis qué es Get? Get son los que están intentando disrumpir a Uber en Manhattan. O sea, son unos que ya vienen... O sea, aquí estamos todavía discutiendo si Uber sí, si Uber no. Discusiones, digamos, que van a durar lo que van a durar. Mirad, en todas estas cosas, mientras haya clientes que lo quieran utilizar, va a ser enormemente difícil parar estas cosas. Bueno, estos son los que intentan cargarse a Uber con una propuesta de tarifa plana. ¿Qué es lo que creo que nos va a pasar en los próximos años? Que vamos a necesitar un nuevo management para gestionar organizaciones más complejas. Nosotros venimos de organizaciones complicadas y vamos a organizaciones complejas. ¿Cuál es la diferencia? Creo que la diferencia está en que las organizaciones complicadas son organizaciones en las que hay muchísimos elementos, muchos vectores en una misma situación, pero que cuando consigues, digamos, encontrar un patrón de solución, este patrón de solución lo puedes repetir algunas veces, o muchas veces. La complejidad es distinta. La complejidad son muchos vectores que intervienen en una situación, pero que interactúan entre ellos constantemente de un modo distinto. Con lo cual, encontrar un patrón te sirve para una vez, pero no te sirve constantemente. Por tanto, necesitaremos un management que sea capaz de generar, digamos, soluciones distintas mucho más a menudo.
¿Por qué? Porque tendremos un volumen extraordinario de datos que nos permitirá hacer ofertas mucho más interesantes a la gente, pero que nos hará ver la realidad de un modo distinto. Y por tanto, es como si nuestros mercados ahora viéramos la piel, y a partir de ahora vamos a trabajar con átomos. Va a ser distinto. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a tener que avanzar en dinámicas de gestión de la complejidad y vamos a tener que superar algo que es lo que todavía, digamos, evidentemente, lo que hemos querido siempre, lo que nos gusta. Vamos a tener que recordarnos constantemente que los éxitos siempre son una cosa un poquito del presente, pero mucho del pasado. Y que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y que el gran potencial de la empresa es el potencial que tengamos de crear valor para nuestros clientes, no de dónde vengamos. Mira que era rica Kodak, ¿eh? Mira que era rica. El dinero se acaba. Lo que no debe acabarse es nuestra capacidad de generar este valor, ¿no? Y aquí, pues, hay muchas organizaciones en las que, no digo que individualmente sean organizaciones arrogantes, pero globalmente aparecen como organizaciones arrogantes, que se creen o que aparecen como más importantes que sus clientes. S'ha acabat aquest món. Hay que saber digerir el fracaso, pero a veces cuesta muchísimo más digerir el éxito. El cementerio de empresas está lleno de empresas que tuvieron mucho éxito. Cambiar estas dinámicas es lo que realmente creo que tenemos enfrente. Y tenemos organizaciones que, oye, no están mal. Yo trabajo con muchas empresas a las que admiro, porque detrás de ellas hay, digamos, muchas cosas, digamos, positivas. Si no, no hubieran llegado a donde van. Y tienen unas comunidades de personas que son globalmente, digamos, muy interesantes y que son gente que han conseguido cosas muy espectaculares con el tiempo. Pero también conviven con estas organizaciones, o dentro a veces de estas mismas organizaciones, nos encontramos con organizaciones que han perdido la frescura, que se han vuelto organizaciones superburocráticas. A la que no te das cuenta, te nacen burocracias por cualquier lado. Las empresas nacemos frescas. Si no, no creceríamos. Igual que ahora hay pequeños que cada día cuando se levantan lo único que piensan es de qui puc fotre avui, aquell. Y no tienen nadie detrás. Y son frescas y prueban. Nosotros empezamos frescos, pero poco a poco vamos creciendo. Y vamos teniendo que crear departamentos, y vamos teniendo que organizarnos bien y garantizar la calidad y tener un staff capaz, digamos, de gestionar comunidades grandes. Y llega un momento en que nuestras reglas internas son más importantes que cualquier cosa. Y competimos con gente que empieza. ¿La diferencia cuál es? Que antes los que empiezan lo tenían muy complicado para crecer, y ahora no. Si se dedican a temas analógicos, más. Si se dedican a temas que tienen que ver con lo digital, mucho menos. ¿Queréis hacer una propuesta innovadora? No hagáis ningún plan de desburocratización ni un comité de desburocratización. Es un oxímoron. Pero tomad decisiones serias en la desburocratización de vuestras organizaciones. Cuando nosotros trabajamos proyectos de desburocratización, si hay algo que tiene 25 pasos, no nos planteamos que tenga 20 pasos, porque ya sabemos cómo se acaba. 25, 20, solución, 23. No, plantead que tiene que tener 3 y que generar un volumen extraordinariamente mayor de valor para quien sea, para el cliente, para el empleado, para quien sea. Porque es la única forma que pensaremos distinto. Es posible organizar las cosas de un modo distinto, claro que lo es. Y tenemos que innovar en el management. Somos lentos, muy inerciales. Nos cuesta mucho saltar los hilos, mucho. Es uno de los grandes problemas que hemos tenido en innovación. Somos muy jerárquicos. Mirad, sí.
A veces ya sé, digamos, que es complicado y que un poco de autoridad nunca viene mal, pero oye, vamos a un tipo de organización en la que vamos a tener que hacer entrar, salir gente, todo esto va a ser muy líquido y la jerarquía va a ser muy lenta. Y somos nosotros quienes tenemos que pensar estas cosas, sin pensar, digamos, que todo esto tiene que ser, digamos, un campi qui vulgui. No, nadie está diciendo esto. Pero las cosas tienen que funcionar distinto y las tenemos, sobre todo tenemos la responsabilidad de evitar y poner la alarma ante cualquier arrogancia. Mira, hay un negocio muy bueno, que es la capacidad de sumar ambición y humildad. Este es el negocio. Gran ambición en el negocio, mucha humildad en lo personal. Este es el negocio. Hay una cosa que yo no sé hasta qué punto, digamos, es veritat o no es veritat, y además yo nunca tiendo a creerme todas estas cosas. Esta famosa, digamos, encuesta de Gallup, que es de vuestro ámbito, que han hecho miles de encuestas y miles, no sé cuántas, pero moltes, y que dicen, oiga, básicamente en Estados Unidos, pero no solamente, hemos hecho, digamos, una encuesta y nos resulta, digamos, que en las empresas a las que hemos estado, digamos, viendo, hay un 64% de gente poco comprometida. Hay un 23% de gente activamente no comprometida, cuyo lema es que se jodan. Y hay un 13% de gente muy comprometida, gente con capacidad de esfuerzo. Ya sabéis que el esfuerzo es lo que viene después del cansancio. Todo, poca broma. Yo no me lo creo esto. Mi percepción no es esta. Mi percepción, os lo aseguro, en las empresas con las que yo trabajo, no es esta. Tampoco tengo la atalaya que tenéis vosotros. No sé cuál es. Yo no sé cuál es. No sé cuál es la proporción. Si fuera esta, querría decir simplemente que con esta composición nosotros no vamos a poder cambiar las empresas grandes. Y no me lo creo. O medianas. O pequeñas. Y no me lo creo. Pero si solamente esto fuera una tendencia, tenemos que cambiar. Con esto no vamos a hacer organizaciones innovadoras. Vamos a estar, de hecho, dando los resultados bastante que estamos dando hasta ahora. Porque la innovación tiene mucho que ver con el compromiso de la gente. Muchísimo que ver. Oye, cuando Henry Ford dice, ostras, me vino a la cabeza lo de la cadena de montaje de automóviles yendo a Chicago y viendo un matadero de cerdos. Cuando vi los cerdos colgados pensé, ¿y si fueran coches? Mira qué bien. La gente tiene que estar enchufada. Si no está enchufada, no pasa res. Y no se enchufa de 11 a 12. Ni se enchufa de 11 a 12, ni se enchufa, digamos, motivándola. ¿Qué motivándola a la gente? Dejad de motivar a la gente. La gente tiene que vivir motivada. Nuestro trabajo es no desmotivarlos. Y es aquí cuando empiezan a pesar cosas. Si no, nos costará muchísimo, muchísimo. ¿Estamos apareciendo cosas? Sí. ¿Estamos ante un primer mundo de nuevas herramientas? Sí. Bueno, evolucionarán mucho, seguro. Estas metodologías de Scrum que te permiten, digamos, trabajar de un modo distinto, mucho más colaborativo, sí. Cosas que yo creo que sí, que no, que están empezando y que tenemos ejemplos y pequeños y que dan mucha más literatura que resultados, que si la holacracia, que si el job crafting, lo que queráis. Estamos empezando. Nosotros estamos intentando generar una dinámica de gestión de complejidad con Ancho, mi socio que está aquí, digamos, en un tema de una pequeña startup de Big Data, intentando hacer la aproximación del mundo del Big Data y el mundo de la gestión, es decir, básicamente de la toma de decisiones de un modo distinto, porque creemos que este es un puente necesario y estamos explorando en esto. Vamos a ver. Están apareciendo cosas nuevas. ¿Qué nos dice la gente? Digamos, muy interesante el último foro de Davos para vosotros. Muy interesante, con documentos realmente de mucha valía. ¿Qué nos decían esta gente? Nos decían, oye, mira, ¿qué perfiles de gente vamos a necesitar en el futuro, en este tipo de empresas, digamos, que van a tener que reducir mucho, mucho el espacio que hay ahora entre las startups y las grandes? ¿Cuál es el mejor de los mundos posibles? El mejor de los mundos posibles está claro. El mejor de los mundos posibles es una empresa consolidada, grande, con buenos resultados económicos, que se comporte en algunas cosas con la misma agilidad y con la misma
capacidad, digamos, de impulsar cosas nuevas que se comportan las startups. Y esto es lo que estamos intentando. Por esto, tantas historias, digamos, de encuentros entre unos y otros. Por eso, tanta voluntad natural, razonable, de ampliar los perímetros de innovación de las organizaciones, que ya no es solo dentro, que no solamente haces un funnel o lo que sea, sino que lo que buscas es tener emprendedores y lo que buscas es relacionarte con startups. ¿Qué perfil de tenemos? Lo primero que nos piden es gente con capacidad de resolver problemas complejos. No complicados, complejos. Gente que pueda pensar. Seguramente será muy importante que cuando hagáis vuestros procesos de selección, os garanticéis que la gente sabe escribir, porque es la única forma que sabréis si sabe pensar. Necesitamos gente que piense. Si no, será imposible tener capacidad de resolver problemas complejos. Y sabéis, necesitamos una cosa muy importante. Necesitamos gente con gran capacidad de síntesis. Síntesis estratégicas que van a ser mucho más, digamos, habituales que lo que eran en el pasado. Critical thinking, creatividad, people management, ¿de acuerdo? Ya veis, digamos, por dónde va. Capacidad de negociación, flexibilidad, todo lo que queráis. Gente que además venga motivada de casa, lo que queráis. Pero cambios importantes, digamos, en este panorama. Vosotros sabéis mucho más que yo. Es un tema importante. Mirad, creo que en el futuro nos va a pasar algo que va a cambiar mucho nuestras organizaciones, la forma de gestionarlas. Va a pasar dos cosas a la vez. Una, vamos a tener una transparencia radical. Yo creo que a veces la transparencia va a ser una especie de dictadura de la transparencia. Y vamos a vivir en esta situación. Todo lo malo se va a saber y lo bueno vamos a intentar que se sepa. Y las paredes de nuestras empresas se han vuelto paredes absolutamente de cristal. Se nos ve todo. Absolutamente todo. Pero además, si no fuera suficiente, ahora todos utilizamos el Booking o el TripAdvisor cuando vamos a un hotel o a un restaurante nuevo. Pero va a haber TripAdvisor de todos nosotros. También de los que hablamos desde aquí. De todos nosotros, de todas nuestras empresas, de los departamentos de muchas de nuestras empresas. Una de las cosas divertidas va a ser cuando tengamos los TripAdvisors de todos los departamentos de la administración. Todos. Pero esto nos va a cambiar la forma. Y al final, digamos, va a haber una core competence fundamental. Y esta core competence va a ser la autenticidad. Vosotros estáis en empresas como yo, y sabéis que a veces, digamos, muchas de las iniciativas las dejamos pasar sabiendo que todo aquello será foc d'encenalls. Sabéis que muchas veces nuestros discursos son discursos, y especialmente discursos de nuestros líderes, que no se compadecen exactamente con lo que hacemos. Porque además, pensad una cosa, la coherencia es muy cansada. Molt pesat, ser coherent. Muy cansado. Pero es el camino. La autenticidad va a ser un valor diferencial. Para captar gente buena, esto es vuestro trabajo. Vuestro trabajo es captar gente buena. Hacéis otro trabajo muy importante. Y es que en cualquier parte de vuestras organizaciones tenéis que impedir que los mediocres se hagan con el sistema de contratación. Este es un tema que os depende de vosotros, que es muy importante. Es un tema clave para vosotros, para vuestras organizaciones. La autenticidad va a ser un factor diferencial. ¿Qué querrá decir? Liderazgos y culturas consistentes. Las culturas es más difícil. Los liderazgos seguramente van a influir mucho en las culturas. Consistentes quiere decir, bueno, que dentro del margen de ambigüedad, porque si no seremos una cosa, seremos como robots. No, dentro de la ambigüedad que nos caracteriza, digamos, pero también, digamos, con un fondo. Con esta percepción de equilibrio entre los principales stakeholders, en el que la gente, digamos, entienda, digamos, que las cosas tienen que ser equilibradas. Tampoco se tienen que desequilibrar desde ningún lado, tampoco de los empleados. Con gran capacidad de aprender y de desaprender. Lo difícil en la vida no es aprender. Lo difícil es desaprender. Tú no puedes desaprender de ir en bicicleta. Probadlo. No lo vais a conseguir. Hay muchas cosas. Desaprender es muy complicado porque desaprender son normalmente cosas que en nuestra vida profesional en el pasado nos dieron éxito,
pero nos tienen éxito en contextos que han desaparecido y que ahora tendemos a reproducir infinitamente. Y esto es bastante más complicado que aprender. Vamos a tener que gestionar, vosotros vais a tener que gestionar organizaciones que estarán llenas de situaciones muy diversas, entre las que una parte de ellas serán situaciones, digamos, de emprendimiento muy claras, individuales o corporativas. Vamos a tener unas dinámicas meritocráticas muy complicadas porque el tipo de perfiles nos van a cambiar y las exigencias muy rápidamente, pero gestionar el talento es una cosa que depende de vosotros. Vamos a tener organizaciones abiertas cada vez más. Las oportunidades están fuera, decía Drucker. Casi siempre las oportunidades están fuera. Y vamos a tener empresas, y este es un tema especialmente ilusionante, vamos a tener empresas que algunas de ellas no solamente dirán que hacen responsabilidad social, es decir, retornan a la sociedad una parte de aquellos beneficios que legítimamente han tenido en lo que ellos quieren. Va a haber empresas que van a estar en una lógica más de shared value, de valores compartidos. Van a intentar gestionar sus propias empresas con valores que consideren que son los valores más razonables, los que ellos se sienten cómodos, los que una parte de la sociedad al menos quiere compartir con ellos. Y habrá empresas que van a intentar hacer innovación social, que es una cosa distinta, que es en la misma senda de su negocio, en la misma cadena de valor de su negocio, van a intentar que no solamente exista un output de beneficio para la empresa, fundamental, porque si no vamos a cerrar, fundamental, sino también que en esta misma senda exista también la capacidad de generar valor social. ¿Sabéis este proyecto? Tú vas a estudiar a la Singularity University, esta universidad que se ha puesto tan de moda, haces el proyecto final y en el proyecto final tú tienes que hacer dos cosas a la vez. Uno, crear una empresa que gane dinero, que sea de una empresa de volumen y que gane dinero, y dos, que esta misma empresa, haciendo dinero y haciendo su negocio, resuelva un problema social de al menos de 10 millones de personas. No dos cosas a la vez, sino en una misma senda, dos resultados a la vez. Finalmente, déjame decir que durante todos estos años lo que he aprendido es que en muchas organizaciones hay mucha gente que tiene muchas ganas de todo esto. No soy para nada pesimista. El reto es difícil, pero también es apasionante. Y estos cambios que van a venir, es verdad que nos van a generar transformaciones, pero van a estar llenos de oportunidades. Llenos de oportunidades y llenos de oportunidades de trabajar con gente joven extraordinaria también y gente mayor también extraordinaria. La gente, digamos, la gente envejecemos cuando dejamos de aprender, ¿no? Y pronto envejeceremos cuando dejamos de aprender y de desaprender. Entonces, la innovación es una forma de las personas de estar en las empresas, ¿no? Y también de las empresas de estar en la sociedad, ¿no? Y hasta hoy, y lo que hemos aprendido, ¿no? Creemos sinceramente que no hay innovación sin riesgo, pero que el gran riesgo es no innovar. Muchas gracias por haberme invitado.